En este video vamos a ver la elasticidad de la demanda. El concepto de elasticidad nos dice que nos indica el comportamiento de la demanda según el precio del producto, es decir, que cuánto puede cambiar el nivel de compra de ese producto por parte de los consumidores si el precio aumenta o disminuye. Los tipos de elasticidad lo vemos en la cartilla. Acá solamente en este video vamos a ver algunos ejercicios. Para poder saber cuál es la elasticidad tenemos que contar con dos componentes, que es la cantidad y el precio. La cantidad se identifica con la QX y el precio con la PX. Tenemos que tener en cuenta los valores iniciales y el valor final, que en este ejemplo dice que a 30 pesos que tiene el producto se venden 4.200, y si se aumenta a 35 pesos en vez de 4.200 se van a vender 4.000, es decir que hay menos personas dispuestas a comprar ese producto cuando el precio aumenta. Para poder calcular la elasticidad tenemos que ver primero cuál es la diferencia entre esos valores, es decir, la diferencia entre 4.200 y 4.000 son 200, siempre con valores positivos, y el precio serían 35 menos 30, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la variación relativa de cada uno de ellos. La variación se identifica con este triangulito, que acá esto significa la variación de la cantidad y en este caso la variación del precio. Y se calcula teniendo en cuenta la diferencia, o sea, estos valores, dividido el valor inicial. Es decir, que para el caso de la cantidad, lo que vamos a hacer es dividir estos 200 con los 4.200. Es decir, 200 dividido 4.200, que eso nos da 0,0476, que es lo que nosotros vamos a indicar acá en la variación. En relación al precio, también vamos a dividir la diferencia, que es 5 dividido el valor inicial, o sea, 5 dividido 30. O sea que la variación relativa del precio es 5 dividido 30, por lo tanto, su variación es de 0,16666. Veamos entonces, la fórmula de la elasticidad es la variación relativa de la cantidad dividido la variación relativa con relación al precio. Bien, como podemos ver, estos son los valores de la variación, o sea que tenemos que dividir 0,0476 dividido 0,16666. En este caso nos da 0,2857, y como la elasticidad acá nos da menos de 1, se dice que es inelástica. Vamos a el segundo ejercicio, que nos dice que actualmente se venden 4.000 entradas de cine a un precio de 5 pesos cada una. El dueño piensa aumentarla a 7 pesos. Si tiene una elasticidad del 0,8, ¿cuál será la recaudación final que obtendrá? En este caso, los datos tenemos los valores iniciales, es decir, que tenemos 4.000 entradas vendidas a 5 pesos. Después, en la segunda oración nos dice, el dueño piensa aumentarla a 7 pesos. Tenemos el valor final del precio, pero no de la cantidad. Esto lo tenemos vacío. Pero hay otro dato que nos dice que este producto tiene una elasticidad de 0,8. Y la fórmula para saber cuál es la elasticidad de un producto es la variación relativa de la cantidad dividido la relación relativa del precio. Y sabemos que esa división nos da 0,8. Pero la variación de la cantidad no la tenemos, ¿sí? Porque no tenemos el precio final, por lo tanto no la podemos calcular. Entonces los vamos a dejar indicado. Y la variación del precio sí podemos calcularla. ¿Y cómo se calcula?
teniendo en cuenta primero la diferencia que hay entre el valor inicial y el valor final, que es 2. Y ahora la variación relativa del precio es dividir la diferencia con el valor inicial, es decir, 2 dividido 5, que eso nos da 0,4. Es decir, como la variación del precio ya lo tenemos, vamos a indicarlo acá en esta división. En este caso, nuestra incógnita es la variación de la cantidad, es decir, que este 0,4 que está dividiendo va a pasar multiplicando. De esa forma ya hemos despejado la variación de la cantidad. Solo nos queda realizar esta multiplicación y entonces podemos decir que la variación de la cantidad es de 0,32. Ahora tenemos que ver o calcular cuál es la diferencia. Sabemos que esta variación que tenemos acá es el resultado de una división entre la diferencia y el valor inicial. De así se saca la variación. Entonces, sabemos que si a la diferencia lo dividimos con el valor inicial, tenemos como resultado de la variación, que eso nos da 0,32. Es decir, la diferencia dividido los 4000, que es el valor inicial, eso nos da 0,32. Nuestra incógnita es la diferencia, es decir, que la tenemos que despejar. Estos 4000 que está dividiendo pasa multiplicando. Es decir, que la diferencia es igual a 0,32 por 4000. Realizamos la multiplicación y nos queda que la diferencia es de 1280. Esta diferencia o este valor resulta ser la diferencia entre el valor inicial y el valor final. Pero va a ser mayor o menor. Y eso depende de los datos que tengamos del precio. Si el precio aumenta, como pasa acá, va a haber menos consumidores dispuestos a gastar para comprar la entrada. Es decir, que en este caso la cantidad va a disminuir. Si el precio baja, esta cantidad va a aumentar. Es decir, que en este caso, para poder calcular el valor final, a esos 4000 le tenemos que restar los 1280. Caso contrario, se lo tendríamos que sumar, que en este caso nos da 2720.